Continuamos entonces con nuestro programa, presentando ahora la conferencia de apertura del EPEM 2021, titulada La idea del lenguaje musical, una discusión psicológica y epistemológica, a cargo del doctor Fabio Gifres. Fabio Gifres es graduado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, con los títulos de profesor de conjuntos instrumentales y de cámara, especialidad piano, y licenciado en dirección orquestal. Es doctor por la Universidad de Roehampton, Reino Unido, en la especialidad de Psicología de la Música, profesor titular ordinario de la Cátedra de Educación Auditiva, Educación Musical Comparada y Desarrollo de Proyectos en Música en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En el posgrado es profesor estable en Flaxo, UNA, y ha dictado cursos en posgrados de la UBA, la UCA, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Plata, tanto la Facultad de Artes como la de Psicología. Asimismo, ha sido invitado a dictar cursos de posgrado en otras universidades de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México y Reino Unido. Es docente investigador categoría 1 en el programa de incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Es director del proyecto de investigación y desarrollo Claves de una epistemología alternativa para el desarrollo formal de habilidades medulares de los músicos profesionales. Es editor en jefe de Epistemus, revista de estudios en música, cognición y cultura. Editor invitado y miembro de los comités científicos de varias revistas y colecciones académicas internacionales. Ha publicado varios libros como editor, capítulos de libros y artículos en revistas de la especialidad. Miembro fundador y expresidente de la Sociedad Argentina de las Ciencias Cognitivas de la Música. En el ámbito artístico, se desempeñó como director de orquesta y coros, y como pianista solista y en conjuntos de música de cámara, en grabaciones discográficas y para radios y presentaciones en diversas salas de todo el país. Bienvenido, Fabio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Ramiro, por la invitación y gracias a ustedes por estar escuchando algunas ideas alrededor de la cuestión del lenguaje musical y fundamentalmente de la conceptualización que hacemos del lenguaje musical y sobre la cual solemos basar nuestras prácticas de enseñanza. Como van a ver, mi punto de partida es diferente al de Jorgelina. Me ubico en el sur global. Y entonces, desde el sur global, el planteo obviamente tiene otra perspectiva, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para mostrar simplemente algo para ir acompañando un poco la charla y que no sea tan aburrido verme la cara. Me ha tocado por uno de los trabajos que tengo durante las últimas semanas asistir a clases virtuales de lenguaje musical. Y me encontré con que las clases de lenguaje musical se tratan de una serie de contenidos y de tipos de prácticas más o menos fijos. En todas las clases de lenguaje musical que vi, estuve viendo de distintos niveles. En una institución de formación terciaria, en el nivel básico, lo que en la provincia de Buenos Aires se llama formación básica, o FOBA, en los distintos niveles del lenguaje musical y en el lenguaje musical de la carrera de la preparación para maestros. Y en todas las clases tratan más o menos de lo mismo. Trabajamos el ritmo, la melodía y la armonía. Se lee, se escribe, se escucha y se clasifica. Digamos, son como rutinas que encierran formas de conceptualizar
lo que llamamos el lenguaje musical. Digamos, detrás de estas rutinas nosotros podemos ver la idea del lenguaje musical que anida en las concepciones pedagógicas. ¿Cuáles son las implicancias que tiene esta noción de lenguaje musical? Estoy tratando de correr los cuadritos que me están tapando mi propio PowerPoint. Discúlpenme. Acá estoy. Ahí estoy. Mejor ubicado. Esta perspectiva que yo digo que está generalizada de la noción del lenguaje musical implica diferentes cosas, de las cuales me voy a detener fundamentalmente en una, pero básicamente implica asumir que la escritura es una de las formas de la música. La noción del lenguaje musical como el contenido fuerte de la escritura, al revés quiero decir, ¿no? La noción de escritura como el contenido fuerte de la clase del lenguaje musical implica asumir que la escritura es una de las formas de la música. Así como podemos hablar de un lenguaje escrito y de un lenguaje oral como dos formas de lenguaje, estamos asumiendo que existirían dos formas de música, una música escrita y una música oral. Esta noción también implica la noción del lenguaje musical. La noción del lenguaje aplicado a la música implica atribuir una estructura sintáctica a la música. Esa estructura sintáctica a menudo es analizada como una estructura de múltiples niveles y jerárquica. Y esa estructura sintáctica tiene una estructura semántica de sentido que está enlazada a ella, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el lenguaje, pensamos en una estructura sintáctica. Yo digo, la casa es grande, y ese enunciado tiene una determinada estructura sintáctica, pero a su vez tiene un sentido que está enlazado con el sentido de cada uno de los componentes de esa estructura sintáctica. La casa es grande, de modo tal que cualquier cambio en esa estructura sintáctica produce un cambio en el sentido. Si yo digo, la casa era grande, estoy haciendo un pequeño cambio en la estructura sintáctica y estoy cambiando el sentido. Cada elemento de la estructura sintáctica aporta su propio sentido al sentido del todo. Cuando nosotros pensamos en lenguaje, tenemos en mente esa noción. Y en tercer lugar, asumimos que los mecanismos de adquisición son análogos a los lingüísticos. Cuando pensamos en lenguaje musical, estamos asumiendo de alguna manera que se adquiere de la misma forma que se adquiere la lengua. En este punto es donde se concentran las principales críticas y debates entre los diversos abordajes del lenguaje musical. Es donde se critica, por ejemplo, el hecho de que conviene empezar sin escribir porque el lenguaje materno primero se adquiere hablando y escuchando y mucho más adelante se comienza a escribir. Digamos, todas esas discusiones tienen que ver con esta noción de que consideramos los mecanismos de adquisición como análogos a los lingüísticos. En esta característica se basa la secuencia de aprendizaje, el uso oral del lenguaje como la base para el aprendizaje de la lectoescritura. Y en esta noción de la adquisición análoga a lo que es la lengua natural, digamos,
se observa cuando pensamos en el lenguaje musical la profundización del dominio oral del lenguaje en secuencias didácticas controladas. Un poco la idea de, cuando digo secuencias didácticas controladas, me refiero a la idea que veíamos recién, por ejemplo, en la charla de Jorgelina, donde veíamos claramente cómo el método lo que está estipulando es un control de los elementos que van teniendo los enunciados en la secuencia didáctica. Yo me voy a concentrar hoy a hablar sobre este tercer punto, la idea de los mecanismos de adquisición del lenguaje musical, digamos, entendido como lenguaje, como análogos a la adquisición de la lengua. Sin embargo, cuando nos ponemos a comparar la relación entre la adquisición del lenguaje musical con relación a la adquisición de la lengua natural, es importante que marquemos algunas cuestiones claves. La adquisición del lenguaje, de la lengua natural, de nuestra lengua materna, tiene lugar en la interacción social, más que en el contexto pedagógico. Nosotros aprendimos nuestra lengua en la interacción social, por fuera de cualquier contexto pedagógico, aunque sabemos que la interacción social digamos, como parte de lo que los psicólogos del desarrollo denominan la parentalidad intuitiva, la forma intuitiva de crianza de los niños, encierra una cierta, podríamos llamar, pedagogía de la lengua materna, digamos, ¿no? Pero básicamente la adquisición de la lengua materna tiene lugar en la interacción social más que en un contexto pedagógico. Tiene lugar en la complejidad, más que en la progresión desde la simplicidad. Es decir, los niños aprenden a hablar participando activamente en contextos complejos lingüísticos, ¿sí? Que, digamos, es lo contrario a la idea de la graduación progresiva que va desde la simplicidad hacia la complejidad. El niño aprende la lengua directamente enfrentándose con la complejidad de la lengua y de sus usos sociales. La adquisición del lenguaje se origina en la motivación comunicacional y expresiva, más que en la pauta estético-formal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aprendemos a hablar por una necesidad de comunicarnos y de expresar nuestras ideas, más que en la idea de sostener una forma estético-formal deseada de lenguaje, ¿sí? Y finalmente, la adquisición del lenguaje tiene lugar en la experimentación en el contexto comunicacional. El niño aprende a hablar experimentando el habla en el contexto comunicacional, más que en un desarrollo guiado a través de niveles previamente establecidos. Es decir, no aprendemos a hablar bajo la lógica de que primero vamos a hablar con determinadas palabras o con determinados fonemas, luego iremos incorporando otros fonemas, oraciones más complejas, etcétera, etcétera. El niño aprende a hablar experimentando en el contexto comunicacional complejo. Y como experimenta en un contexto comunicacional complejo, el trayecto está atravesado de aciertos y de errores, ¿no? El niño, por ejemplo, conjuga
inicialmente el verbo poner y dice pusí, y luego dice puní o poní, y finalmente dice puse, ¿sí? O no sé si en ese orden, pero lo que quiero decir es que lo que va ocurriendo es una experimentación con la que se van produciendo justamente ajustes y desajustes con relación al contexto comunicacional de su entorno. Perdón, voy a... De esta manera, nosotros aprendemos nuestra lengua materna. La lengua materna es, es la base de nuestro pensamiento. Es el lugar donde nosotros elaboramos el pensamiento. Por eso, la manera en la que nosotros construimos la lengua materna tiene que ver con la manera en la que nosotros pensamos, no solamente el objeto lingüístico, no solamente la lengua en sí misma, sino con la que nosotros pensamos el mundo. Voy a poner un fragmento muy cortito de una película para ilustrar un poco algo de lo que ocurre cuando estamos impedidos de reconocer el mundo a través de nuestra lengua materna. Taki pachane. Mira, taki no juega. Mané Canalieta. Ese no es tu nombre, esa lengua no podemos hablar. Mi nombre es Jeremías. ¿Dónde están los curas? La película se titula El abrazo de la serpiente, cuenta la historia de un antropólogo de principios del siglo XX trabajando en la Amazonía. ¿Pilas recargables? En la Amazonía colombiana. No, gracias. Lo que vemos en la película es cómo los niños en una misión están impedidos de hablar su lengua materna. Y vemos cómo hay una, hay una alienación de los elementos de su propia cultura que contribuyen a su identidad, ¿no? La escena es más que elocuente porque hay una serie de elementos que hablan de esa, justamente, ¿no? De esa intención de alienar al sujeto de su propia identidad, digamos, ¿no? La vestimenta, bueno, el canto, la manera en la que se ejerce el canto, el tipo de articulación del canto, entre otras cosas que hay ahí en la escenografía, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con que el lenguaje, desde una perspectiva filosófica vinculada a la tradición
de Heidegger, por ejemplo, nosotros podemos pensar, digamos, siguiendo un poco la idea de Heidegger, de cómo pensaba la relación entre lenguaje y ser, la idea de el lenguaje como parte del ser, del pensar, y Heidegger decía el morar, él hablaba del habitar el lenguaje, la idea de habitar el lenguaje que se vincula a la idea del pensamiento como una edificación. Es decir, cuando nosotros habitamos el lenguaje, construimos el mundo a través de ese lenguaje, edificamos el mundo, la manera de mirar el mundo a través de ese lenguaje. El potencial de un lenguaje para generar el pensamiento, la manera en la que el lenguaje nos da elementos para pensar el mundo, como lo pensamos, se vincula justamente a esta idea de edificar el lenguaje, de ir construyendo el lenguaje en la experiencia que vamos teniendo en el mundo. Esa es la esencia filosófica que desde esta perspectiva se le asigna a la lengua materna, la importancia de la lengua materna. La supremacía de ciertos lenguajes como privilegiados para articular el pensamiento válido, dice Mignolo, es una cuestión de poder y de colonización, y no de humanidad o de capacidad de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de que hay ciertos lenguajes que permiten legitimar el conocimiento, o dicho de otro modo, que el conocimiento articulado en ciertos lenguajes, los lenguajes que aceptan, digamos, que son aceptados como lenguajes de conocimiento, según Mignolo dice que en realidad no hablan de la humanidad o de la capacidad de pensamiento, sino que son una cuestión de poder y de colonización. Cuando nosotros vemos el desarrollo histórico de los lenguajes como lenguajes habilitados para articular el conocimiento, ¿sí?, vemos claramente que no se trata de una cuestión intrínseca del lenguaje, sino que se trata justamente de estas cuestiones de poder, ¿no? Por ejemplo, un lenguaje que durante la Edad Media, ¿no?, el siglo IX, X, XI, era el lenguaje del conocimiento, era el árabe, ¿sí? El árabe hoy no es considerada una lengua de conocimiento, ¿sí? Hoy en día las lenguas de conocimiento son el inglés, menos el francés y el alemán, ¿sí? El latín era la lengua del conocimiento en los siglos XVI y XVII, y hasta el XVIII, digamos, ¿no? Entonces, la idea de que ciertos lenguajes permiten articular mejor el conocimiento es más una cuestión de poder que de capacidad de generar ese conocimiento. Y sigue diciendo Mignolo, en la medida en que el decir no es una mera cuestión de fonética, sintaxis y semántica, sino una compleja articulación entre organización de sonidos y grafías, de instituciones y de cosmologías, los sujetos discentes en situaciones coloniales son sujetos desterrados, sujetos que están fuera del lugar, con respecto al suelo y el subsuelo de sus respectivos decires. El decir no es simplemente una cuestión fonética, se vincula con las instituciones, la cosmología, las historias de los sujetos. Si las personas son privadas de decir en sus lenguas, son sujetos desterrados que quedan fuera de lugar respecto de sus respectivos decires, es decir, respecto de lo que ellos tienen para decir. El ámbito de sus decires se ve alterado por la violencia y por una forma de pensamiento metafísica que es ajena a la suya.
Esto lo pensamos con relación a la lengua materna. Ahora yo quiero reflexionar un poco en la relación que nosotros establecemos entre la idea de que el lenguaje musical es la lengua materna y cómo pensamos la enseñanza del lenguaje musical. ¿Hasta qué punto nosotros estamos pensando la enseñanza del lenguaje musical en términos de una lengua materna musical, ¿sí? O de un lenguaje materno musical? Yo voy a sostener que este ámbito de la enseñanza del lenguaje musical es un ámbito plagado de paradojas, porque se dice una cosa pero se funciona de otra manera, ¿sí? Voy a detenerme hoy aquí en la paradoja metodológica. La paradoja metodológica con respecto a este problema de la adquisición del lenguaje musical consiste en que desconocemos la existencia de un lenguaje propio. Le desconocemos al estudiante que llega a nuestras aulas la existencia de un lenguaje propio. El estudiante llega a nuestras aulas, a veces siendo un niño, pero muchas veces siendo un adolescente o un joven o un adulto, con una experiencia de vida muy extendida y por lo tanto con un lenguaje musical que es propio. La psicología del desarrollo nos hace prestar atención a la importancia que tienen no solamente los 3 primeros años de vida en la adquisición de los elementos fundamentales del lenguaje musical, sino también el último trimestre de gestación, que de acuerdo a algunas teorías serviría para iniciar el proceso de adaptación a la cultura, es decir, ese último trimestre de gestación, donde ya el oído está completamente formado y donde el bebé ya captura a través de la voz de su madre muchos elementos de la sonoridad de su propia cultura, estaría formando parte desde antes del nacimiento del proceso de enculturación. De modo que la vida cultural de cualquier sujeto que llega a nuestras aulas es de larga data en el momento en el que llega a nuestras aulas. La paradoja es que enseñamos el lenguaje musical como si fuera una lengua extranjera. ¿Por qué? Porque no lo enseñamos de acuerdo a las pautas que veíamos al principio de adquisición del lenguaje, de la lengua natural, digamos, ¿no? Sino que lo enseñamos como podríamos estar enseñando una lengua extranjera. Es decir, no atendemos a la existencia de un lenguaje propio, y cuando enseñamos el lenguaje musical, el nuestro, el que queremos enseñar, lo enseñamos como si fuera una lengua extranjera. ¿Por qué negamos el lenguaje musical materno? La pregunta es esa: ¿por qué negamos la existencia de un lenguaje musical materno? Porque esa concepción del lenguaje presupone una complicidad teórica entre los actos orales y las formas de escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una concepción del lenguaje que en realidad está basada en un entramado entre la idea del lenguaje oral y las formas de escritura. Nosotros no podemos, cuando digo nosotros generalizo, ¿no? Pero nosotros como docentes nos cuesta desprendernos de la idea de la naturalidad, de las categorías de la escritura para pensar los actos orales, ¿no? Entonces, esa concepción del lenguaje que nosotros tenemos presupone una complicidad teórica entre los actos orales y las formas de escritura, y se identifica con las formas de teorizar la música que surge de la tradición teórica occidental, que es la que abrigó el desarrollo de la escritura musical tal como nosotros la conocemos. Quiere decir esto que
nos cuesta pensar un lenguaje musical materno porque no podemos pensar la idea de lenguaje musical por fuera de las categorías que nosotros tenemos para teorizar el lenguaje, que son las teorías de la escritura, las categorías de la notación. Concebimos todas las prácticas musicales de acuerdo con la manera de concebir la música en Occidente, a través de la notación. Y es así como pensamos la graduación didáctica, la secuenciación didáctica de las actividades musicales, ¿no? De acuerdo a las categorías teóricas, que son fuertemente las categorías de la notación. Pongo aquí este ejemplo, este es un meme que circulaba durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Si tienen memoria, recordarán que se hicieron famosos durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica las vuvuzelas. Esas trompetas que sonaban ardientemente en los estadios. Y este meme con un humor, para mi gusto, muy difícil de empatizar con él, hace una valoración del fenómeno musical de la vuvuzela, un fenómeno colectivo, poderoso, interesante, intenso, ¿sí? A través de la notación. Es decir, está reduciendo un fenómeno musical a lo que la capacidad notacional de Occidente tiene para notarlo, ¿sí? Esto da cuenta, digamos, este meme lo que hace es mostrarnos la manera en la que nosotros tenemos de el lugar que tiene para nosotros la notación en los sistemas de valores a través de los cuales nosotros analizamos y juzgamos los fenómenos musicales. Como consecuencia de esto, distorsionamos otros modos de conocer musicalmente. Es decir, no los entendemos y por lo tanto los distorsionamos. El meme lo que está haciendo ahí es distorsionar el fenómeno de las vuvuzelas, básicamente porque no lo entiende. Y en esa distorsión subalternizamos otros conocimientos y epistemologías. Los bajamos de escalón, los ponemos por debajo y sobrevaloramos por único y universal las lógicas en las que vivimos nuestra propia experiencia musical, que son las lógicas hegemónicas. Esto tiene que ver con lo que Boaventura de Sousa Santos denomina la monocultura del rigor del saber. Santos habla de la existencia de por lo menos 5 monoculturas. Yo me voy a detener en una, que es la del rigor del saber. Él se refiere a monoculturas a la idea de centralizar el universo posible en la experiencia de una única cultura. La monocultura del rigor del saber es la que le adjudica a la ciencia moderna sus métodos y a la alta cultura occidental, con las bellas artes como parte de esa alta cultura occidental, como los únicos criterios de verdad y de cualidad estética. Dice, cánones exclusivos de producción de conocimiento. Todo lo que el canon no legitima o reconoce es declarado inexistente. Es decir, para la monocultura del rigor del saber, aquello que no es legitimado por la ciencia moderna, sus métodos y la alta cultura occidental, no es legítimo, no es reconocido y es declarado inexistente y asumido como ignorancia o incultura. Se produce así la no existencia de aquello que es descalificado, invisibilizado, ininteligible o descartado de un modo irreversible. Es decir, condenamos a la no existencia
aquello que en definitiva no entendemos. Se generan tensiones y violencias, cuyas resoluciones exhiben inevitablemente formas de injusticia y de marginación. Estas tensiones y violencias se generan al interior de nuestra propia clase, cuando la experiencia del estudiante es por alguna razón subalternizada, declarada inexistente o asumida como ignorancia o incultura. ¿Sí? Se producen esas formas de violencia como una forma de injusticia o de marginación. Nosotros podemos criticar a esa monocultura a partir de cuestionar la supremacía de ese saber. Nosotros podemos reconocer la importancia del saber científico y de la alta cultura occidental, pero sí podemos, sin desconocer su importancia, podemos cuestionar su supremacía. Podemos, a través de ese cuestionamiento, reconocer la diversidad de conocimientos específicos que tienen lugar en otros contextos, de otras maneras, de acuerdo a otras formas de validar el conocimiento, es decir, de acuerdo a otras epistemologías, y que resultan específicos para determinadas cuestiones de la vida en diferentes culturas. Esta idea de empezar a reconocer la diversidad de conocimientos específicos comienza a aparecer en las últimas décadas en la educación. La educación empieza a entender que la cultura es algo mucho más diverso y amplio que la alta cultura occidental. Y por lo tanto, se ve en la necesidad de formular mecanismos de apertura. Entonces, en los planes de estudio, en los últimos años, comienzan a aparecer con claridad alusiones a esta necesidad de comenzar a prestar atención a la diversidad cultural, comenzar a integrar la diversidad, los distintos puntos de vista, las distintas cosmovisiones, ¿sí? Comenzar a integrar todo eso dentro del aula. En los planes de estudio aparece entonces una crítica a la adhesión a la racionalidad estético-expresiva de la modernidad, a la adhesión unívoca, digamos, ¿no? Los planes de estudio más actuales tienden a abrirnos, ¿no? un poco de eso, no solamente mirar el mundo a través de la racionalidad estético-expresiva de la modernidad. Tienden a criticar el canon estético que rige la formación docente, ¿no? Cuando se critica que la formación docente tal vez está muy orientada hacia un tipo de estética, ¿no? Y se critica también la elitización de las prácticas de producción artística, para pensar en prácticas de producción artística que puedan ser sostenidas por toda la comunidad, no solamente por una élite. Y se critica también la recepción del arte como un signo de distinción. La idea de que el arte, digamos, es un signo de distinción para pensar en el arte como una forma humana, extendida, amplia, de expresión de las culturas. Por ejemplo, el diseño curricular del plan de formación de maestros de música de la provincia de Buenos Aires actual dice:
En la producción artística, el sentido se produce en acto cuando se eligen materiales y cuando se toman decisiones de diversa índole para la creación, la composición o la interpretación. El dominio de las técnicas, las herramientas, los recursos y el manejo de los materiales de los lenguajes artísticos deben desarrollarse en función de generar imágenes ficcionales, configuraciones poéticas. Finalmente, el sentido de la obra se completa cuando esa producción se confronta con el público y se sumerge en las redes de interpretación que se establecen en un grupo, en un tiempo y en un espacio específico. Es decir, el diseño curricular trata de abrirnos a una perspectiva más amplia de la idea de producción artística. Además de formar en la recepción informada, promovemos la adquisición de procedimientos y herramientas de producción musical. Estaremos dotando de contenido a una educación musical que propicie también una participación activa en el hecho artístico de todos los ciudadanos, sin confundirse con la formación de artistas, pero tampoco limitándose a la formación de consumidores. La escuela podrá generar escenarios de aprendizaje en los cuales, a partir de un tránsito concreto en la praxis musical, todos los alumnos accedan al menos a saberes específicos básicos de la música. Lo que está haciendo es promulgar una educación musical más amplia, donde la idea de producción musical llegue a todos, no solamente a los que se están formando como artistas, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros podemos ver que a pesar de esta crítica, lo que de alguna manera sobrevive a esta crítica es... Oh, perdón, me fui para atrás, no sé qué pasó. Es la dicotomía entre producción y recepción, ¿sí? La idea de que hay una producción y una recepción del arte. Esta es una dicotomía claramente propia de una determinada, de esa cosmovisión moderna. La valoración del arte como presentación, la idea de que el arte es el proceso de construcción de obras que van a ser exhibidas y por lo tanto van a ser luego contempladas. La noción de repertorio como objeto de estudio y de obra como unidad de análisis. La idea de que nosotros vamos estudiando obras que corresponden a un propio repertorio. Así, la selección de los contenidos sigue estando supeditada a modos eurocentrados de concebir el fenómeno musical. Mi crítica a estas críticas es que entonces, a partir de conservar estas cuestiones, seguimos estando supeditados a este modo hegemónico de concebir el fenómeno musical. ¿Por qué estas categorías son tan fuertes y nos cuesta tanto superarlas? Nosotros podemos ver en los mismos planes de estudios una serie de contradicciones curriculares. Por ejemplo, en la página 6 del diseño curricular dice: los estudiantes deberían contar con espacios que aportaran elementos para la contextualización política, social y cultural, porque los saberes a enseñar se encuentran en un periodo de reconstrucción identitaria que requiere de procesos interpretativos complejos y de una praxis que vincule los saberes con las acciones cotidianas. Es decir, vincular la praxis del aula con los saberes cotidianos. Pero al mismo tiempo, más adelante dice, promueve el estudio de los modos particulares de organización armónica, contrapuntística, morfológica, textural, rítmica y melódica de la música. ¿De dónde salen estas categorías de organización armónica, contrapuntística, morfológica, textural, rítmica, melódica? ¿Sí? ¿Qué tienen que ver estas categorías con la experiencia cotidiana? ¿De qué tipo de pensamiento están surgiendo estas categorías? Otra contradicción. Una finalidad principal de la enseñanza de la música es la que forma sujetos críticos, capaces de reconocer, denominar y relacionar los elementos presentes en el material propuesto mediante la utilización de terminología específica.
Pero fíjense cómo dice, sujetos críticos, capaces de denominar y relacionar elementos. Y luego habla de terminología específica, elementos presentes, que son los que vienen dados por la tradición teórica. No hay un espacio para la indagación, la valoración, la creación y el desarrollo de categorías descriptivas y explicativas con sus denominaciones específicas que provengan de otras experiencias. En la formación en lenguaje musical de los maestros de música, no hay un espacio para pensar categorías teóricas que provengan de otras experiencias. Esto yo lo atribuyo, tomando una idea de Shirin Abdil, a la existencia de una suerte de cerco ideológico, epistémico, estético y conceptual en el aula, que determina quién puede hablar, es decir, cuál es la voz autorizada para hablar. Es el docente como custodio de la objetividad y del conocimiento riguroso. Y son nuestras categorías las que son válidas y universales, las categorías del docente. Explican todo el universo y confinan fuera del universo lo que no explican. Aquello que nuestras categorías no logran explicar, no existe. Este cerco ideológico también determina cómo se puede hablar. Cómo explicar la realidad a través de conceptos que se arrogan la capacidad de explicar todo lo existente. Cómo imponer la adopción de esos discursos alejando al estudiante de sus propias explicaciones. Y el cerco ideológico epistémico estético conceptual también impone sobre qué se puede hablar, generando metonimias teóricas o temas de prestigio. Es decir, generando la idea de que hay temas que son prestigiosos, son importantes, y estableciendo entonces el campo de lo que puede ser teorizado. Un enorme tema de prestigio en la formación del lenguaje musical en nuestras instituciones es la armonía. La armonía está visto como el gran tema de prestigio. Los estudiantes desean aprender armonía porque es el tema de prestigio. Valoran una canción de rock por sobre otra porque tiene más acordes que la otra, digamos. Comienza a ser esos temas de prestigio los temas que sirven para pensar los universos musicales, dejando afuera otras valoraciones. Como consecuencia de esto, distorsionamos las condiciones de producción del hecho musical. No entendemos bien cómo se producen los hechos musicales. Como el meme aquel no lograba entender bien cómo se produce, qué significa el fenómeno de las bubucelas. Inventa una realidad que está supeditada a la perspectiva teórica. Es decir, aprendemos a ver la realidad a partir de la perspectiva teórica. Y esto excluye las experiencias, los conocimientos, las perspectivas de los estudiantes, invisibilizándolas, subestimándolas o incluso menospreciándolas. Son juicios que distorsionan la realidad y que producen una herida en el tejido identitario y de las posibilidades expresivas de los estudiantes. Las consecuencias que esto arrastra en los estudiantes es que subestiman sus propios horizontes culturales. Aceptan incondicionalmente la jerarquía de saberes, tomando parte en la invisibilización de otros conocimientos, y ocultan sus prácticas y conocimientos vernaculares. ¿Sí? Hay un estudio muy interesante de una investigadora de la Universidad de Bogotá que cuenta cómo los estudiantes universitarios de música ocultan, tienen una suerte de doble vida, en la que ocultan en la universidad sus prácticas, las prácticas musicales con las que se ganan la vida, en la vida cotidiana. No utilizan sus conocimientos en la construcción de nuevos conocimientos. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? Me apuro para formular alguna propuesta.
para pensar un aula epistémicamente más justa, un aula que pueda dar lugar a la multiplicidad de conocimientos y los pueda poner en diálogo, ¿no?, entre los participantes del aula. Para eso, a mi juicio, es necesario articular una ética docente que ponga en valor las experiencias reunidas, las experiencias que se reúnen en el aula, que entienda que no se puede enseñar sin antes aprender y comprender las experiencias musicales que confluyen en el curso, que asuma otras perspectivas del conocimiento musical, que asuma que existen otras perspectivas del conocimiento musical y que colabore en la construcción de retóricas de valor de los proyectos musicales alternativos. Para eso, propongo una selección de contenidos invisibilizados. Crear retóricas de valor concernientes a prácticas propias y a las de los potenciales estudiantes que ellos, como docentes de música, puedan tener, con el objeto de predisponer al aula de música en la escuela como un espacio de legitimidad de dichas prácticas. Es decir, que el maestro de música sea un agente de pensamiento, que le brinde al sujeto enculturado en una determinada tradición cultural su propia experiencia de construcción de retóricas de valor acerca de sus prácticas musicales, propiciando una construcción horizontal, consultando fuentes diversas, recurriendo a informantes experimentados y poniendo en práctica en realizaciones musicales grupales e individuales los conocimientos construidos. Los aspectos del pensamiento involucrados en esta propuesta serían la selección y elaboración de categorías teóricas para el estudio de una determinada realidad musical, la selección, exploración de modalidades de representaciones gráficas de esas experiencias musicales, la formalización de las descripciones teóricas, la formalización de la explicación de los procesos constructivos, cómo se hacen esas músicas, y la interpretación, tanto discursiva como performativa, de la música abordada, es decir, estudiar otras músicas desde la propia realización de esas músicas. Las implicancias sociocognitivas en el aula de esto es que cada estudiante puede asumir un rol docente con las particularidades que cada caso requiera, de acuerdo con su propia experiencia con la música en estudio o simplemente con su interés por la misma música. Voy a dar dos ejemplos rápidamente y cierro con esto. Hace 2 años, en un curso mío de lenguaje musical, estábamos trabajando en esta dinámica donde la propuesta era traer temáticas para abordar, ver qué intereses había para estudiar determinadas músicas. Un estudiante, yo trabajo en una institución en el conurbano profundo, y un estudiante decía, bueno, en mi barrio lo que se escucha mucho es guaracha santiagueña, y yo no sé lo que es, y estoy interesado por saber qué es lo que es. Nadie en el grupo sabía bien qué es lo que era, y comenzamos a realizar el estudio de la guaracha santiagueña. Pudimos constatar la distancia entre nuestra primera apreciación de esa música, la primera apreciación que hicimos cuando la escuchamos, y los discursos que tenían las personas que hacían esa música. Por ejemplo, nosotros veíamos esa música de acuerdo a determinadas categorías de análisis. Nosotros identificamos inmediatamente, después de una primera escucha, identificamos ese estilo musical o ese género musical con la música tropical, con la cumbia y sus derivados, ¿sí? Sin embargo, la gente que hacía guaracha santiagueña insistía con que la guaracha deriva de la chacarera. Insistían con eso, la guaracha deriva de la chacarera. Y nosotros no encontrábamos
la razón por la cual decían que la guaracha derivaba de la chacarera, porque no podíamos encontrar en nuestras audiciones la relación entre el objeto que analizábamos auditivamente con la chacarera. Hasta que nos pusimos a tocar la música esa. Y entendimos que había algo en la manera de tocar, en la manera de tomar la guitarra, en la manera de ejecutar el rasguido de la guitarra, y en la manera de componer las canciones que tenían las personas que hacían esas canciones, que estaba directamente vinculado con la tradición santiagueña de la chacarera. Pero para eso necesitamos hacerlo, necesitamos indagar las trazas histórico-sociales y necesitamos romper con nuestras categorías que no nos permitían ver las categorías a través de las cuales las personas que hacían guaracha santiagueña las veían. De este modo pudimos poner en un diálogo horizontal nuestra perspectiva con la perspectiva de ellos. Un diálogo horizontal que nos permitiera cuestionar nuestras propias categorías para mirar el problema. Entonces, poder superar el mero análisis estructuralista de la obra, en términos de las categorías estructuralistas que nosotros teníamos. Abarcar el problema de la concepción del género, digamos, a partir de la ejecución, y reconocer las experiencias grupales para atravesar ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos experiencias de reuniones sociales, de encuentros en patios, de sobremesas, digamos, ¿no? En donde la música circulaba de esa manera. Y pudimos también, y esto me interesa destacar, generar un espacio de legitimidad de prácticas propias. A partir de empezar a trabajar, vimos que uno de los muchachos que estaban en el grupo nuestro se desempeñaba, digamos, muy fluidamente, hasta que con el tiempo él nos contó que él desde hacía mucho tiempo que hacía guaracha santiagueña en su barrio, y que nunca se había atrevido a contarlo dentro de la escuela. Bien, rápidamente ahí traje un par de ejemplos, pero voy a hablar un poquito del ejemplo 2, que es del beatboxing. Hace 3 años, en una de las sedes de la institución en la que yo trabajo, que queda en González Catán, y que es en un edificio que no es propio, que es prestado por una escuela secundaria, el director de la secundaria le había pedido al regente de la escuela de música si podían plantear alguna actividad con los estudiantes de secundario. En el momento, fue una cosa así muy último momento, no hubo tiempo de planearlo. Entonces uno de los estudiantes del profesorado de música le dice al profesor de lenguaje musical, que no era yo en ese caso, era un colega mío, le dice: yo, profe, puedo hacer algo con los chicos del secundario. Y le dice: ¿y qué podés hacer? Yo hago beatboxing. Y hizo beatboxing con los chicos del secundario. Ahí nos dimos cuenta la importancia, una de las cosas que dijo el chico, que nos dijo este muchacho, es que para ellos era muy importante el beatboxing, porque en los barrios no hay instrumentos. Y que la posibilidad que tienen de hacer música, una de las pocas posibilidades que tienen de hacer música, es justamente a través del beatboxing. Entonces, incorporamos el beatboxing al programa de lenguaje del nivel nivelatorio. Y encontramos en esa incorporación la relación entre pensamiento y lenguaje, que incluye las necesidades del contexto y de las estrategias de abordaje de esas necesidades. Nosotros no incorporamos el beatboxing
como lo pensamos nosotros, sino que le pedimos a este estudiante y a otros que se acercaron, que tenían esa práctica, que nos enseñaran a nosotros y que pensaran cómo enseñarles a sus compañeros. Esto visibilizó la paradoja didáctica, la idea de resolver la práctica en el contexto, ¿sí? Bueno, yo acá traía un ejemplo, pero no vamos a tener tiempo de mostrarlo, ¿sí? Así que paso rápidamente a la conclusión. Hacia dos lados voy en la conclusión. Una es hacia el contenido. Es posible superar el reduccionismo conceptual presente en los planes de estudio, ¿sí? Pensando la ampliación del contenido. Se ponen en discusión los conceptos hegemónicos que distorsionan la experiencia musical vivida, ¿sí? Pensar en las categorías a través de las cuales nosotros reducimos el fenómeno musical en los planes de estudio. Y para eso necesitamos reelaborar nociones musicológicas que están fuertemente arraigadas. La noción de ritmo, melodía, armonía, a través de las cuales pensamos todos los fenómenos musicales. La noción de obra musical es una de ellas. La dicotomía entre presentación y representación es otra de ellas. El segundo punto que propongo revisar es el rol docente. Como espacio de legitimidad, la clase invita al docente a socializar su rol, abandonar el sitio de cuidador del saber dominante. Estar abierto a las experiencias sensibles comunitarias, abiertas a la construcción de conocimiento por fuera de las lógicas hegemónicas y propios de las formas de transitar de la experiencia. Y el rol docente sostenido por un ejercicio de la indagación teórica y práctica abierto y horizontal respecto del mismo objeto de conocimiento. Finalmente, quiero terminar con una frase que me escribió el año pasado un estudiante cuando terminamos el curso. Que entre otras cosas yo seleccioné un parrafito de lo que él me escribió cuando terminó el curso, y me decía: para una persona como yo, que pasó gran parte de su infancia en situación de calle, y forjó su carrera a base de prácticas callejeras, es casi un sueño hecho realidad, ver cómo nuestro estilo de prácticas, discriminadas por tantos años, hoy pueden ser valorizadas como forma de transformación pedagógica. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Bueno, tenemos un tiempo entonces para intercambios, para preguntas. Si alguien quiere consultar algo o comentar algo, pueden o levantar la mano o anotarlo en el chat. Entiendo que todos tienen acceso al chat, ¿no? Sí, debería estar configurado de esa manera. Así que sea con la mano o con el chat podemos escuchar. ¿Verdad? Tenemos bravo, felicitaciones. Hay una mano levantada. Hay una mano levantada, Techi. ¿Verdad? Sí. Hola, Techi. Fabio. Hola. Yo soy de Misiones y me encantó todo lo que estuviste explicando. Te conozco por Gustavo Vargas y por Alejandro Pereira, que está trabajando con nosotros acá. Pero esto que comentabas de las experiencias de los alumnos realmente es así, y todavía estamos viendo que sigue pasando. Hay investigaciones que están haciendo correntinos sobre el chamamé y hay rasguidos nuevos que no han sido investigados, pero acá en Misiones tenemos la galopa que se oficializó por medio del gobierno, pero nosotros no ejecutamos como misioneros así, como vos decís, como una práctica habitual. Sin embargo, los docentes tuvimos que aprenderla y enseñar a los chicos en los distintos niveles, ¿no? Y en toda la provincia. Entonces, ¿cómo esto que explicás en tu Power
sigue pasando y va a seguir pasando si no se charla o si no se conforman estos foros o como Ramiro plantea así y los docentes lo ponemos a abordar este tipo de temas. Y cuánto todavía está oculto realmente, ¿no? Interesantísimo. Y yo creo que hay un riesgo nosotros como docentes, corremos el riesgo de museificar las experiencias comunitarias, convertirlas en pieza de museo, digamos, ¿no? Cómo nosotros podemos, para mí ese es el gran desafío, el desafío que yo me formulo todos los días como docente. ¿Cómo puedo hacer un aula más justa, ¿no? Sin caer en una justicia, en una falsa justicia paternalista, que convierta a digamos, al que era invisibilizado en el diferente, ¿no? Y que lo convierta en una pieza de museo. ¿Cómo nosotros podemos entender que, no, más que entender, cómo nosotros podemos entablar un diálogo horizontal, verdadero? Para mí, a mí me cuesta una barbaridad eso, poder desandar mi propia experiencia, no para desandarla, sino para tratar de entender desde dónde está el otro, y no para no aportarle nada a mi experiencia, porque para algo la tengo y para algo estoy ahí como docente y todo eso, sino para que ese aporte le sirva y no sea una cosa violenta. Para mí, ahí está el dilema docente. Para mí el dilema docente, por supuesto que tiene una raíz epistemológica, ¿no? Esto que vengo diciendo, de cómo concebimos el conocimiento y todo eso, pero en definitiva es ético. Es ético. Es cómo nosotros nos consideramos a nosotros con relación al otro. Y cómo gestionamos nuestro rol docente en esa diferencia, en esa asimetría, ¿no? Porque la relación docente-estudiante es una relación asimétrica, es una relación atravesada por instituciones que tienen una lógica jerárquica, esto, lo otro. ¿Cómo nosotros gestionamos todo eso adentro del aula? ¿No? La verdad, yo no tengo una respuesta para eso. Yo tengo 38 años de docencia y sigo probando. Sigo probando. Creo que soy un poco menos injusto que hace años. Injusto en el sentido de herir. Uno a veces no quiere, pero termina hiriendo a alguien, ¿sí? A veces con un comentario inocente de nuestra parte, ¿no? Con la mejor intención de hacerle un bien al otro, terminamos hiriéndolo en algún lugar de su propia constitución identitaria. Yo cada vez más presto atención a eso, pero no tengo una respuesta para gestionar la complejidad institucional y la complejidad del rol docente desde una perspectiva más horizontal. Trato de hacerlo. Gracias. La cuestión es que toda práctica pedagógica y toda propuesta pedagógica, sobre todo en un marco institucional, en algún punto creo que siempre implica una normalización de aquello, ¿no? Que se va a transmitir, a proponer. Y bueno, normalizamos desde los elementos que tenemos para comunicarnos, ¿no? Como vos decías, bueno, el lenguaje, ¿sí? El lenguaje nos termina condicionando justamente qué pensamos, qué valoramos,
Tal cual, por eso yo quiero dejar algo bien aclarado. Yo tengo así una manera de expresarme muy crítica, digamos, ¿no? Pero yo entiendo la complejidad de la realidad que atravesamos. Entonces, no es una crítica a tirabombas, es una crítica, digamos, atenta a la humanidad que somos, digamos, ¿no? Con todos los aciertos y errores que cometemos a diario. Por eso la crítica puede parecer así como muy excesiva, pero es como una manera de estar atento, digamos, ¿no? De ninguna manera es una crítica que apunte contra las buenas intenciones de los docentes, que en el 99,9% de los casos es así. Uno es docente porque tiene buenas intenciones, porque quiere a sus estudiantes, digamos, ¿no? Y quiere lo mejor para ellos. Y a veces mete la pata, pues, queriendo lo mejor, digamos, ¿no? Entonces por ahí la crítica tiene que ver con eso, pero no es una crítica a la docencia, ni es una crítica a la tradición, mucho menos una crítica a la tradición. ¿Sí? Para nada es una crítica a la tradición. Al contrario, es una manera de pensar la tradición como en la dinámica de la actualidad. Bueno, eso. Gracias. Ana Lucía, en primer lugar, personalmente quiero agradecerte que nos acompañes. La doctora Ana Lucía Frega dio apertura a nuestro primer encuentro sobre prácticas pedagógicas en el año 2019 y desde entonces nos está acompañando todos los años. Un gusto. Gracias, Ramiro, y gracias. Fue un desafío, no sabía si levantar la mano o no, pero cuando Fabio habló de que él hace 38 años que está en la docencia, no, todo lo que dijiste, a mí me desafió para decir que yo hace 65 años que estoy en la docencia. No, Fabio, es broma. Me gustó mucho la coherencia de toda la argumentación. Coincide con algo que estuvimos trabajando en los diálogos, ¿no es cierto? Desde el año pasado, que están grabados. Por otra parte, de paso hago publicidad, que están los 3 diálogos sobre estos temas disponibles, y Ramiro sabe muy bien cómo facilitárselos, pero me gustó mucho, dentro de la articulación de argumentación, me gustó mucho, aparte de la emotividad, me vas a permitir, de la coda, voy a usar una expresión de la organización de la música de Occidente, me gustó mucho la prudencia con la que desarrollaste todas las ideas. No hay, prácticamente creo, ninguna de las que no te haya escuchado en alguna de las ocasiones con las que nos estamos encontrando. Sin ir más lejos, ahora el 25 tenemos el acto de la academia con la presentación del libro de Jeff Baker, ni más ni menos. Pero porque creo que eso forma parte de la calidez de tus temores, que no vayamos a ser agresivos, que no nos caigamos para afuera, no solamente del planeta, sino hasta de la galaxia, o que no empecemos a decir otra vez, diciendo que somos inclusivos y que queremos la diversidad, porque en realidad es el discurso hasta de la Sociedad Internacional de Educación Musical de los últimos 30 años, lo que ha luchado la Comisión de Community Music, todo lo que hemos trabajado, diversidad. Pero el tema de que es un desafío, el tema de que no es la negación de nada, sino el enriquecimiento, y luego las argumentaciones teórico-filosóficas que hacen falta,
que hacen falta entender qué quiere decir una teoría del conocimiento o una construcción del conocimiento. Realmente, bueno, gracias Ramiro por haber organizado estos encuentros y muchas gracias Fabio. No sé qué te parece esto que desafié tus 38 con mis 65, pero muchas gracias. Pero son años de preocupación y de interés. Así Y que de no bien los bajar la valen. guardia, ¿no? Bien los valen. Sí, sí, sí. Gracias. Ahí pasé por el chat un link al canal de YouTube donde están los diálogos de la Red Latinoamericana de Educación Musical. No me acuerdo si ya el año pasado hemos podido compartir los datos, pero hay también un mail al que pueden escribir. Yo ahora no lo recuerdo de memoria, pero aquellos que estén interesados en conectarse con la Red Latinoamericana de Educación Musical, bueno, están invitados también Es a formar parte. relem.educ@gmail.com. Pero además todos los diálogos de todas las publicaciones están en el último boletín que se editó ahora el 30 de septiembre, porque los vamos repitiendo, están acumulados, digamos, y es libre, gratuito, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas También gracias. quienes se comuniquen con ese mail pueden entrar a la base de datos y entonces van a recibir los boletines y demás informaciones sobre las actividades de la red. Realmente es un emprendimiento que también es por lo menos el objetivo de este emprendimiento es no apropiarse de ninguna perspectiva, ¿sí? de escuchar la variedad de voces. Justamente se nos perdió por ahí un mensaje en el chat que envía Mirta Pepe, dice, esto es lo maravilloso, poder siempre, probar siempre, buscar siempre, porque la música está viva, la cultura está viva y se mueve permanentemente, sobre todo a través de los jóvenes que son buscadores incansables. Qué interesante entrar en sus intereses, dar y recibir, aprender de ellos y enseñar, y que el aula sea un espacio de retroalimentación continua. Justamente es un desafío, ¿no? Porque es esta cuestión de correrse, lleva mucho esto que hablábamos de repensar el rol docente, ¿no? Yo quisiera agregar algo. Cuando nosotros pensamos en el otro, en general pensamos en el otro lejano, ¿no? El otro es el que está del otro lado del mundo. La otra cultura es esa cultura lejana. Y digamos, el problema se nos plantea dentro del aula. Nosotros adentro del aula tenemos experiencias muy diversas. Y nos encontramos todos los días con otros que tienen otras lógicas. Y lo que ocurre muchas veces, Emilia Ferreiro tiene una expresión muy linda, hablando de otra cosa, ¿no? Hablando de la alfabetización. Ella dice, en un momento dice, la maestra le pregunta al niño, el niño le responde algo en su lógica, la maestra no entiende por qué el niño le dio esa respuesta, el niño no entiende por qué la maestra está enojada con la respuesta que le dio. Y entonces se va generando toda una bola de nieve de equívocos y de desautorizaciones, ¿no? La idea de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? La respuesta equivocada. El niño dio una respuesta que no era la que esperaba yo, y entonces está mal. No me detengo a analizar qué hay en esa respuesta. ¿Cómo está pensando esto que yo le estoy pidiendo que piense? ¿No? Detenernos un poco en el sujeto que está frente a nosotros como un sujeto cognoscente, como un sujeto que construye su conocimiento, algo de que se habla tanto, ¿no? Del constructivismo,
pero que cuesta tanto ejercerlo, un poco también por lo que decíamos antes, las dinámicas institucionales, todo eso, ¿no? Pero a veces hay que detenerse un poco y escuchar. No es fácil. Sí, la cuestión es que el constructivismo implica la enorme diversidad de construcciones que Claro. los diferentes sujetos hacen, Claro. ¿no? No hay una Claro. construcción única. Claro. Así que la verdad es que es para dejarnos pensando, es un desafío que sabía que iba a plantear Fabio cuando lo invité para este encuentro. Y vaya manera de empezar la semana, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Puede levantar la mano, puede abrir el micrófono, puede escribir en el chat. Hay una mano levantada, Gabriel Guaroc. Buenas noches, qué gusto estar acá y escuchar a todas estas ponencias tan importantes. Y las presencias que nos acompañan también, nuestro exdirector, nuestra coordinadora, la doctora Frega. Bueno, no, nada, solo cortito, qué fuerte esto que contó el maestro Schifres de las personas que después de un tiempo contaban cuáles eran sus propias prácticas, después de un tiempo contaban cuál era su bagaje, ¿no? Me pasó, ahora yo tomé una suplencia en una escuela pública, una primaria, acá en Valvanera, o San Cristóbal, creo que San Cristóbal, y chicos que les llevé una propuesta para ahora, para el Día de la Diversidad, ¿no? Unas canciones en quechua, en mapudungún. ¿Alguna vez alguien escuchó esto? No, no, no. Después de 3 clases de estar trabajando con esto, recién alguno me dijo, ¿no? Mi abuela hablaba quechua, ¿no? Mamá a veces habla en guaraní con la tía. Entonces, nada, me dejó reflexionando mucho sobre el tiempo, ¿no? De conocernos, que incluso en los adultos, incluso en los niños, o sea, tenemos que estar atentos, abiertos y ser pacientes, ¿no? Y es parte de lo que vamos a transitar siempre. Eso nada más. ¿Qué hay, no, detrás de ese ocultamiento, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese ocultarse, ¿no? De un niño? Hay vergüenza, hay miedo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que esto, ¿no? Con cosas muy chiquitas vemos cómo los niños atraviesan la escuela, la escolaridad, con vergüenza, con miedo, ¿no? A eso me refiero, cuando por suerte empieza a haber mucho pensamiento alrededor de la idea de hecho hay publicaciones y hay libros y todo sobre justicia social en educación musical, digamos, ¿no? Se empieza a pensar cómo nosotros desde la educación musical podemos colaborar con lo que nos toque, ¿no? Para hacer una vida un poco mejor a esos niños. Y a nosotros también. Sí, sí, es como parte de la construcción de la sociedad en la que estamos, ¿no? Y además pensaba en esto que decía Gabriel, por ahí es como ese componente de la confianza que debería ser parte del contrato pedagógico, ¿no? De que pueda sentirse cómodo alguien y decir, bueno, yo hago esto, a mí me pasa esto, yo vengo de esta experiencia, y estos son mis valores, inclusive más allá de la escuela, ¿no? Son mis valores de mi grupo social.
Gracias a Lucía que se despide en el chat, perdón, voy a atender el chat, suelo descuidarlo siempre. Una profesora de nuestra casa, la profesora Viviana Lazarín, que saluda también, muy importante la realización y concreción del EPEM, tan valioso compartir experiencias, se me movió el chat, del enseñar, aprender. Felicitaciones a toda la organización. Bueno, no sé si hay algún comentario más o menos estamos en horario. Era un desafío también cómo manejar los horarios de este programa, y la verdad es que venimos muy bien. Muchas gracias, Fabio, la verdad es que es súper estimulante. Gracias a vos y gracias a todos por la atención. Y bueno, también quienes quieran, más allá de que googleando el nombre de Fabio podemos encontrar mucho de la producción de él, también quienes quieran comunicarse y bueno, quieran saber por nuestro intermedio cómo hacerlo, se pueden contactar. Así que muchas gracias por este lujo de conferencia de apertura del EPEM. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.